No, pues es que cuando hablamos del análisis del discurso uno podría pensar que pues es el que más aplausos despierta, el que más loas y felicitaciones a quien lo emite le despierta, el que más matracas hace sonar. ¿Así es la cosa, Carlos? Pues en el Estado de México ocurrió, ahí nacimos en México con la revista electrónica, sin embargo, y Erubiel Ávila fue el candidato con el discurso más pobre estructural y el menos apropiado cognitivamente en cada una. A pesar de que tenía matraca Sí. y aplausos. Sí, entonces ahí tenemos que entender que el discurso se hace a dos. Tiene que ver con quién lo emite y tiene que ver con quién lo recibe. Entonces, no, digamos, no esperamos decir que el mejor discurso va a ganar. Claro. Eventualmente, a lo que sí aspiramos, Ricardo, y tú recordarás, yo voté por primera vez en 88 y las encuestas de opinión, las encuestas de preferencia electoral no eran ni siquiera una idea. Sí, ¿no? En 94 nacieron y hoy son una herramienta indispensable. Entonces, como que lo que creemos es que hay que poner el tema del análisis del discurso, esperamos que nazcan otros métodos y otros procesos, porque esto no es el non plus ultra del tema de análisis del discurso, tenemos que hablarlo mucho más. El método nos lo publicó la revista Este País, en nuestra página discursar.com lo encuentran, ahí está el logo de la revista, está toda la validación estadística, corrimos un alfa de Cronbach y una ANOVA unidireccional, que son claro, términos supuesto, estadísticos sí. que los estadísticos y la gente que dice que esto está metiéndose, digamos, a evaluar el discurso cuando no es evaluable. Yo creo que el discurso no es arte, pues. Sí, sí. Si Arcuat estuviera evaluando poesía, pues sí me podrían decir los artistas, oye, ¿eres crítico de arte o artemetría? Suena más difícil. No, pero el traducir discurso esto es al la español interacción es entre que políticos. hay una ¿no? metodología, esa metodología Correcto. incluye un montononal de variables. Correcto, sí. ¿Decías que hasta 19? Sí, en lo estructural son 5 primarias que se evalúan en encuesta de percepción directa, es decir, dos personas leen un par de veces el discurso íntegro y califican del 1 al 5 cada uno de los 5 elementos y ¿Qué son tenemos rápidamente esos 5 elementos? argumento principal, lógica de argumentación, tono emocional, Lo que soporte a nos la decías, la argumentación pausa. y cierre. Esto es Ok. como la estructura mínima que un discurso debe tener para decir está bien comunicado las ideas que trata de Muy bien. comunicar. Hay otros Y 5 después elementos. viene lo cognitivo, que otros le llaman patrones de pensamiento. Y hay 5 básicos. Cuando tú hablas, o dices hechos y datos, o dices emociones, o dices racionales negativos, basado en datos, o racionales positivos, ¿Qué sería, basado por en datos, ejemplo, ahí te voy. un razonamiento? Y propuestas. Entonces, como esto es muy confuso, decidimos hacer subcategorías. Dijimos, bueno, si dice un dato y hecho, ¿tiene fuente, no tiene fuente o es una referencia? Exacto. Si es una emoción, es un juicio de valor, es una Bueno, opinión, ¿eso qué es fuente, una no? duda, exactamente. Si es una racional negativa, es una amenaza, una debilidad. Una racional positiva es una fortaleza, una oportunidad, perdón. Debilidades y amenazas, fortalezas, oportunidades. Y en propuesta, pues nos fuimos directo con lo que dice las ciencias de la gestión, ¿no? Que es una propuesta integral, que es qué, quién, para qué, cómo y cuándo, que es una estrategia, que es una acción, que es un objetivo, que es una idea genérica como México tiene que cambiar. Y más adelante te hablaré de cómo Y entonces, funciona, bueno, cómo cuando está ustedes funcionando el cruzan patrón. todas estas variables es cuando sale una calificación de si un discurso cumplía o no cumplía con lo que tiene que cumplir un discurso, Así que es. es comunicar y en todo caso que sea entendido. Así es, ¿no? y que quede claro cuál es el argumento central del emisor del discurso y que todo lo demás lo arrope. Entonces, digamos, pongo ejemplos muy caricaturales, pero un tono emocional apropiado, digamos, Hitler tenía un tono emocional apropiado, aunque las ideas o las palabras que estuviera usando te puedan chocar moralmente o ideológicamente o lo que sea, o psicológicamente, nuestro trabajo es decir si fueron claros o no fueron claros. Claro. No es si fueron políticamente o no políticamente correctos. Eso creemos que es trabajo de ustedes los que están analizando a la política. Nosotros vemos a la política como ingenieros, por eso decimos, nosotros hacemos discursometría, a pesar de que pues yo soy ingeniero, tenemos administradores de empresas, tenemos filósofos, tenemos fenomenólogos, tenemos psicólogos y tenemos comunicadores, ¿no? Tenemos pues un abanico amplio de saberes. Interdisciplinario. Ahora, ¿esto garantiza que ustedes
como ADCUAT o como Discursar no están jugando con un actor o un partido político? Fíjate que esa fue una de las... ADCUAT nació para partidos políticos, pero fuera de México. Curiosamente, entramos a 3 cuartos de guerra, uno en Sudamérica y un par en Europa. Cuando nos preguntamos pues, qué hacíamos con México, porque la consultora estaba trabajando con sus proyectos normales en el país, hicimos un comité de ética pequeño pero riguroso y decidimos que en México preferíamos trabajar para la opinión pública, porque hay una serie de consideraciones democráticas y de indicadores de varias casas y de varias instancias mundiales que miden la calidad democrática, y pensamos que en este momento trabajar para un partido nos hubiera hecho una herramienta de un tiro, cuando lo que queremos es encontrar el camino para convertirnos en la revista o en el sitio del discurso y mostrarle a la gente que todo hace discurso, un puente peatonal hace discurso, porque te está diciendo cosas, le está diciendo cosas al ciudadano, y evidentemente los políticos hacen discurso. Entonces, en la medida en que les exijamos, el otro día me hacía una señora en una presentación la pregunta, ¿y cuando todos saquen 10 qué? Hombre, pues cuando todos saquen 10 querrá decir que cada uno dijo claramente lo que quería, y para nosotros era mucho más fácil discernir las diferencias entre una y otra opción, ¿no? Hay actores nefastos, pero que son tremendamente claros, o que te pueden parecer nefastos, pero que son tremendamente claros, y honestamente creo que la opinión pública lo va a empezar poco a poco a agradecer, y los políticos tenemos la esperanza que poco a poco sean más intencionados, ¿no? Sí, porque como lo que pasa con las casas encuestadoras en México, que si le haces una encuesta a uno, automáticamente se te etiqueta que trabajas para ese, y pues también luego se empieza a identificar que estás jugando a favor de ese candidato o de ese partido, independientemente de que sea o no sea así. Vamos a una pausa, después de la pausa seguimos platicando con Carlos Páez, director general de ADCUAT, y les vamos a platicar de los discursos que ha evaluado ADCUAT, cuáles son los mejores 5 discursos y cuáles son los peores 5 discursos. Y también les vamos a platicar cuál es la calificación en general de los políticos en México en su calidad de discurso. Se van a sorprender, aunque a lo mejor algunos de ustedes ya están pensando que es más que hoy. Regresamos.